En este video vamos a comenzar a desarrollar las funciones de Excel. Para eso comenzaremos con la función suma, promedio, contar, máximo y mínimo. Las funciones son instrucciones preparadas por Microsoft Excel para desarrollar diferentes tipos de acciones. Vamos a ver la primera de ellas y la más popular, que es la función suma. Vamos a anteponer el signo igual y luego vamos a colocar el nombre de la función. Cuando empezamos a escribir vamos a ver que se despliega un cuadro con un montón de opciones que son las diferentes funciones que cumplen con las mismas letras que nosotros escribimos y podríamos tildar o seleccionar cualquiera de ellas. Es importante saber que cada una de las funciones que vamos a ver poseen lo que se llama sintaxis. La sintaxis es una forma de escribir que vamos a tener que respetar al momento de realizar la función. Cada una de las funciones se compone, luego de colocar el signo igual, de la palabra reservada y el paréntesis. Vamos a observar inmediatamente que debajo aparece lo que nosotros llamamos sintaxis. Aquí me está indicando que voy a tener que colocar un número, más de un número, separado en este caso por un punto y coma. Ese punto y coma va a depender de tu máquina. En mi caso es un punto y coma, pero en el caso tuyo podría ser una coma. Lo que voy a hacer ahora de la manera más simple es seleccionar el conjunto de celdas que van a intervenir en esta función. Una vez terminado de seleccionar dicho rango, voy a cerrar el paréntesis, voy a pulsar el Enter y voy a observar el resultado obtenido. Como decimos siempre, tenemos que observar el contenido de la celda. En este caso, lo que la celda D13 me está mostrando es el número 33, pero su contenido en la barra de fórmulas me muestra la función utilizada. Veamos entonces el concepto de sintaxis. Cada vez que nosotros utilicemos una función, vamos a escribir el signo igual, la función propiamente dicha, y a partir de allí vamos a escribir los valores o las celdas correspondientes. En este caso, la función suma no solamente me va a permitir sumar un rango determinado, como por ejemplo puedo decirle desde la A23, 2 puntos, hasta la A56. En este caso, lo que está haciendo la función Excel es sumar todos los valores que se encuentren en ese rango de manera consecutiva. La función podría terminar directamente allí o yo podría introducir un punto y coma como me indica la sintaxis y decirle que a eso le sume el valor 56. Punto y coma también podría decirle que sume una celda en particular, la R45. Punto y coma, o podría decirle a su vez que sume otro rango desde el F4 hasta el F31. De esta manera, cerrando el paréntesis, es la forma en la que podemos utilizar esta función. No se restringe solamente a la operatoria de un rango de una hoja, que dicho sea de paso, podemos nosotros colocarle punto y coma y decirle también, por ejemplo, hoja 2. De esta manera le estoy diciendo que se vaya hasta esa hoja y que busque desde el rango A34 hasta el rango A39. La función suma también tiene toda esta versatilidad que en los ejemplos básicos no se muestra. Vamos a continuar con el resto de las expresiones. Por lo tanto, voy a posicionarme en el ángulo inferior derecho, en donde ustedes pueden ver ahí que hay una especie de cuadradito. Hago clic, mantengo apretado y arrastro. Es una herramienta que tiene Excel que me va a permitir extender la fórmula o la función que utilizamos en la celda anterior o posterior, porque podemos ir tanto para la derecha como para la izquierda, como así también para abajo y para arriba. De esta manera hicimos una sola función y como vamos a observar en el contenido de cada una de las celdas, encontraremos los rangos modificados. Aquí sumará desde F8 a F11, aquí desde E8 a E11 y en la primera de todas desde D8 a D11. Vamos a repasar el tema de los formatos y en este caso yo necesito darle también el formato a mínimo y a contar
pero como entre el mínimo y el contar hay una línea y yo no quiero que tenga los bordes, pulsando la tecla control voy a seleccionar el otro rango que no es consecutivo para poder darle el mismo formato y de esta manera hacerlo los dos a la vez. Lo mismo podemos probar pulsando el control en cada uno de los nombres de las funciones para rellenar su contenido con el color que necesitemos. Veamos ahora la función promedio. Esta función, en cuanto a su sintaxis, es exactamente igual a la función suma, pero lo que cambia es solamente el nombre. Voy a poder decir entonces promedio, voy a abrir el paréntesis y voy a seleccionar el rango de los valores que quiero promediar. Una aclaración en esta función en particular es la siguiente. Recordemos que el promedio es la sumatoria de todos los elementos dividido la cantidad de elementos. En este caso podríamos decir que hay 4 elementos: 10, 0, 0, 23, con lo cual deberíamos hacer la suma de estos 4 elementos y dividirlo por 4. Esto es muy importante porque en este caso el promedio lo que va a hacer es hacer el promedio de los 2 valores que encontró, dado que las otras 2 celdas están vacías. El resultado entonces es 16,5. Vamos a hacer un cálculo auxiliar. Si yo hiciera el promedio de esta otra forma, este dato más este dato más este dato más este dato. Cierro los paréntesis porque voy a encerrar entre paréntesis siempre los términos que quiero que resuelva primero la planilla electrónica y como son 4 valores lo voy a dividir por 4. Ahí puedo observar entonces que el resultado no es el mismo. Por lo tanto, vamos a tener que tener muy claro qué es lo que yo quiero dividir, porque si aquí la nota del primer parcial, del segundo parcial, del tercero y del cuarto y quisiera hacer un promedio, el valor para este caso me daría 16, mientras que para este me daría 8,25 y el resultado no sería el mismo. De la misma manera que utilizamos la herramienta para poder arrastrar, realizo la misma operación para calcular el resto de los promedios. Veamos entonces la sintaxis de la función promedio. Como dije anteriormente, la función promedio es exactamente igual que la función de suma. Por lo tanto, vamos a poder enriquecer esa función de diferentes maneras. Recordando para esta en particular que si en el conjunto de celdas que estoy seleccionando en el rango, o sea desde la D45 a la D56, hay valores en 0, no lo tiene en cuenta y no lo divide por la cantidad de elementos que encuentre. Aquí también podríamos decir valores separados, ¿sí? Rangos diferentes que pueden pertenecer a la misma hoja o pueden estar en hojas diferentes. Veamos la función máximo y la función mínimo, que son también exactamente iguales que las 2 anteriores vistas. Vamos a colocar max, que es la función que me va a permitir encontrar el elemento máximo en un rango especificado. En este caso, el valor que va a devolver es el número 23. Si arrastro y suelto para el resto de las operaciones, en la segunda obtendremos el valor 19 y en la tercera obtendremos el valor 15. Ahora haremos la función mínimo, que va a obtener el menor elemento del rango seleccionado. Arrastramos y soltamos y veremos el valor 9 en la segunda para las pipetas y el valor 6 para las buretas. La sintaxis entonces para cada una de estas funciones, como dijimos, es similar a las que venimos viendo. Igual el nombre de la función y como dijimos en las 2 funciones anteriores, vamos a poder establecer el rango especificado, vamos a poder indicarle un valor o una celda, el contenido de una celda, F67, o también podemos hacer referencia a un rango de la hoja 3
T45 hasta T55. Lo mismo en la función mínimo. Ahora vamos a la función contar. La función contar lo que va a realizar es contarme los elementos que va a encontrar en un rango determinado. Entonces, en este rango el resultado que va a devolver es 2, en este será 3 y en este será 4. Voy a empezar al revés para que veamos de que de todas las formas es igual. Contar es la función, voy a determinar el rango y ahora voy a rastrear hacia la izquierda. Como podemos observar, el formato que tienen estas tres celdas es diferente a las otras. Para hacerlo de una manera muy rápida, me puedo parar en una de las celdas que tiene el formato que quiero copiar y voy a utilizar el icono de copiar formato. Selecciono y ahora arrastro o selecciono el conjunto de celdas que quiero que tomen ese rango. Por último, vamos a escribir la sintaxis de la función contar y lo que tenemos que aclarar es que esta función solamente cuenta valores que se encuentran en el rango especificado. No va a contar si el valor que está dentro de la celda es nulo. ¿Cuándo para Excel un valor es nulo? Es nulo cuando está vacío, cuando no vemos nada dentro de él. ¿Cuál es la ventaja de utilizar las funciones? Fíjense, vamos a suponer que en esta celda yo no utilicé una función, sino que realmente hice lo primero que aprendimos, decirle sumar 10 y 23. El resultado es el mismo. La diferencia radica acá. Si yo ahora coloco el valor de febrero, que es 1, el resultado debería ser 34. Sigue siendo 33. Me voy a ir a pipetas para el mes de marzo y voy a agregar el valor 1. Y ahora sí voy a observar que el valor cambió. Esto ocurre porque justamente al utilizar funciones yo le estoy diciendo que sume el contenido de las celdas. A diferencia de lo que tengo en la celda D13, en donde le estoy diciendo que a 10 le sume 23. Al agregar un valor, yo debería modificar esta fórmula y agregarle el valor introducido. Por lo tanto, dependiendo lo que esté haciendo, pero sin duda la forma más efectiva y la que nos permite ahorrar mucho tiempo es aquella en donde utiliza la referencia de la celda. Esto quiere decir que es sumamente importante empezar a recordar las funciones, pero fundamentalmente a entender la sintaxis de las mismas.